A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este buen provecho. Este buen provecho que promete, porque en este país sí es verdad que pasan cosas. Hay personas que dicen que los venezolanos son de memoria corta. Yo creo que al menos en estos casi 20 años, no es que sean los venezolanos de memoria corta, es que pasan tantas cosas que es casi imposible recordarlas. Cuando uno se sienta con los amigos a hablar, siempre te acuerdas, ¿verdad? Yo a mí se me había olvidado eso. Y no, mira, ya yo eso lo había borrado de mi cabeza. Y esas son cosas que pasaron hace 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Ha pasado de todo. La verdad es que cuando registremos las crónicas de estos casi 20 años de despropósito chavista, y quiero hacer énfasis en el hashtag chavismo originario que está de moda por estos días, porque parece que ellos quieren deslindarse de Nicolás Maduro. Por allí vi una caricatura, creo que era de Edo, que es quien hace las caricaturas de los enchufes, o sea, de los enchufes, de los enchufados, refiriéndose a los enchufados. Bueno, aparecen los chavistas originarios que andan por allí, levantando su voz, indignados por el presente, pretendiendo deslindarse de Nicolás Maduro, como si Nicolás Maduro no perteneciera a lo mismo. Pero entonces están enchufados en una era, en una época, y desenchufados hoy. Estimados, no hay manera de deslindarse de Hugo Chávez Frías. Él es el chavismo originario, y Nicolás Maduro también. Por eso lo eligió, por eso lo puso allí, para que siguiera a pie juntillas el plan, y lo está siguiendo. Que ustedes no están de acuerdo con muchas cosas, bueno, es posible. Pero aquí viene mi gran pregunta: ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántos de ustedes levantaron su voz ante el primer preso político que fue de Hugo Chávez? ¿Cuántos de ustedes levantó su voz con la primera expropiación, que fue del propio Hugo Chávez por radio, por cadena de radio y televisión? ¿Cuántos de ustedes levantó su voz mientras arrasaban con los medios de producción de Venezuela para dejar al país barrido, sin industrias, sin empresas, sin fábricas? ¿Cuántos de ustedes levantó su voz con el caso Afiuni? Uy, eso no los indignó, eso no les molestó. ¿Y cuál es la diferencia con los 300 presos políticos de hoy? No nos vengan con cuentos, que tampoco nosotros queremos que pidan perdón. Lo que quiero es que sepan es que hay una Venezuela que los repudia profundamente y que ustedes seguramente se van a insertar en los cambios que vengan, pero reconozcan que son chavistas. No se hagan pasar por chavistas democráticos, porque eso es una contradicción en sí mismo. No existe el chavismo democrático porque Hugo Chávez Frías atentó contra la democracia y la destruyó cuando llegó al poder. Entonces asumen, se sientan en un escritorio con los que van a dialogar, pero no se hagan pasar por lo que no son. Asuman que son chavistas y que son corresponsables del desastre que vive hoy Venezuela. Thaís, buen provecho y buenas tardes. Hola, Neomar, ya tus fans están activas. Y bueno, tienes fans entre hombres y mujeres. Todo el mundo está contento porque estás con nosotros. ¿Cómo te echaron broma el viernes pasado? Me dijeron por allí. Yo no soy escaparate de nadie. Le conté a Neomar todo lo que ustedes, los del chat de YouTube, dijeron de él, que sí que tenía que comer lebranche asado, que sí tenía que no sé qué, darse unos ramalazos. Este país, pero bueno, ya estoy acá de vuelta y
y de vuelta estamos ambos para acompañarles en esta hora hasta la 1 de la tarde. Qué gusto nuevamente, Thaís, compartir un viernes contigo. Igualmente, de verdad, porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Pasan cosas esta semana, han pasado cosas tremendas y creo que la audiencia espera que tú hagas un análisis de cada uno de estos hechos relevantes, ¿no? Bueno, yo estoy leyendo en estos momentos, ustedes me veían quizás a través de rcr.tv leyendo unos papeles por acá y son informaciones, la descripción, mejor dicho, del caso de la solicitud de extradición de la enfermera de Chávez, la señora Claudia Díaz. Yo estaba leyendo un perfil de la señora y de su esposo. Extradición que está siendo solicitada por el Ministerio Público, por Tarek William Saab, al gobierno de España y que España, entiendo, aprobó, Thaís. El Ministerio Público designado por la Constituyente cubana. Hagamos la aclaratoria. Así es, y entonces España ha aprobado extraditar a la señora Claudia Díaz. La Audiencia Nacional Española aprobó este viernes la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera personal del fallecido presidente Hugo Chávez, que fue reclamada por las autoridades de su país por presuntos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación. Esto es información de la agencia noticiosa EFE. Thaís, yo estaba leyendo, además de esto, que es la información, estaba leyendo todo el perfil de Claudia Díaz, ¿no? Ella pasó por el Fonden, es una sargento técnica de la Armada, ¿no? Y pasó por el Fonden, pasó por otras dependencias públicas, pero además hay cosas que a la gente se le escapan y le estaba metiendo yo la lupa a esto. Es lo que te digo, que pasan muchas cosas. Mira, es que el perfil de la señora, además, mira lo que dice acá, esto es una información de tal cual, dice, además su nombre fue vinculado en 2013, pare la oreja allí, al empresario Raúl Gorrín, principal accionista de Globovisión, por una denuncia hecha por el entonces gobernador de Miranda y dirigente opositor Enrique Capriles Radonsky. Thaís, uno lee estas cosas y uno, por ejemplo, bueno, Globovisión está allí, el dueño de Globovisión sigue siendo el mismo, que por cierto, también tiene compañías aseguradoras. Uno ve medios de comunicación, compañías aseguradoras, importadores varios de distintos productos, ¿no? O sea, alimenticios, de cuidado personal, una cantidad de cosas. Y uno dice, qué sinvergüenzura en lo que ha parado la sociedad venezolana. A Gorrín ahora, y que le hicieron hasta un concurso de belleza y tiene hasta una fundación y entonces promueve unos valores vinculados supuestamente con el humanismo y tal y cual cosa. Yo digo, por Dios, ¿pero dónde le queda la cara a esta gente? Una partida de bandidos ahora metidos a Nuevos Ricos y de paso entonces vinculado con cuanto ladronaje pueda vincularse a un venezolano en estos tiempos. Uno se queda horrorizado, Thaís. Bueno, pero te quedas horrorizado tú y cuántos como tú también. Ese es el problema. Porque ya va, Neomar, vamos a ser aquí un poco abogados del diablo. Yo ayer llamé la atención sobre la indignación que tiene que estar en este momento presente en el alma, el corazón y en los valores de todos los venezolanos que se consideren venezolanos de bien, afectos a la democracia, que quieran un cambio, pero es que los cambios comienzan por cada uno de nosotros. Estos señores han robado y se han insertado en la sociedad y se mudan al lado de tu casa. Vienen, sabemos de dónde vienen y de pronto de la noche a la mañana se mudan al lado de tu casa con ese derroche de lujos y excesos porque viven como si fuesen estrellas de Hollywood. Ni siquiera las estrellas de Hollywood son tan exquisitos y tan arrogantes y tan exhibicionistas como estos tipos y la gente los ha aceptado. Los ha aceptado en los clubes, los ha aceptado en los restaurantes, llegan a los restaurantes y ni siquiera les da pena que uno sepa, que uno está sentado al lado y sepa, y uno los ve y le digo, tú no puedes pagar lo que cuesta este restaurante. Y a mí, ¿no? Bueno, yo no salgo ya a restaurantes hace muchísimos años, pero es que lo que me provocaba era preguntarle, ¿y dónde vivió usted hace 3 años? Hace 3 meses, hace 6 meses. ¿Y cómo justifica el brinco con garrocha? ¿No? Así es, pero es que la sociedad los ha aceptado también. Mucho de lo que pasa es responsabilidad de una sociedad que ha sido cómplice ante la corrupción. Bueno, y no es por defender el gentilicio, ¿no? Pero no solo en Venezuela, Thaís, porque vaya que en España se les ha aceptado en las altas esferas, ¿no? A estos señores. Yo ayer hablaba del caso de Nervis Villalobos, y de Nervis Villalobos se dice que tiene por lo menos una 30 de domicilios en zonas muy buenas de Salamanca, de Madrid. Bueno, tiene 2 urbanizaciones en las afueras de Madrid, en Marbella. Urbanizaciones son conjuntos de residencias, casas, townhouse, como se llaman. Y en el barrio de Salamanca, el más caro de Madrid, tiene una cantidad de
inmuebles, apartamentos. Llegaron lavando dinero. Y Villalobos es un tipo que usted dice, bueno, Nervis Villalobos, un tipo de segundo pelo. O sea, un tipo que tú dices, bueno, si eso tiene Villalobos, que no tendrá, no voy a ponerme a nombrarlos aquí porque son varios, ¿no? Pero Elías Agua, Diosdado Cabello, o sea, ¿qué tendrán? Que son tipos que han rotado por la administración pública por 20 años. O sea, unos tipos que deben estar rebosantes de dinero. Y tú sabes que, Thaís, el problema del chavismo y la corrupción, nosotros hemos abordado este tema antes en el programa, y yo he dicho que a mí lo que me preocupa con el chavismo y la corrupción no es que el gobierno sea corrupto, que por supuesto siempre es algo punible, ¿no? Siempre es algo que la sociedad debe perseguir, porque toda ciudadanía que se precie de tal tiene que resguardar el manejo de los dineros públicos. Pero tú sabes qué sucede, que corrupción hay en todas partes, en todo el mundo hay corrupción, en Alemania hay corrupción, por supuesto, a escalas distintas de las que hay en Venezuela, porque los incentivos siempre están presentes. Lo que hacen las sociedades más o menos avanzadas es que refrenan esos incentivos. ¿Y cómo los refrenan? Bueno, a través de la actuación de las autoridades, a través de la ley, de la aplicación de las leyes, y básicamente eso desincentiva esa conducta que está allí, porque la corrupción, ¿qué es? Una oportunidad para tomar ventaja de los dineros públicos o de una posición de poder para favorecer o desfavorecer a alguien. Eso es corrupción generalmente entendida en el ámbito político, ¿no? Eso ocurre en los países modernos, pero tú sabes qué ocurre en Venezuela, que además de que el gobierno es corrupto y que tú ves estas cosas, el chavismo ha logrado, más allá de todo lo que se decía con la época de la República Civil, de adecos y copellanos, y que tú conoces muy bien esto, porque además lo viviste en carne propia, de que había un sistema más o menos corrupto, el chavismo ha logrado que eso de ese más o menos se escale hacia una escala de plenitud. O sea, de la corrupción. El sistema es corrupto por donde tú lo veas. Es decir, si tú buscas que el sistema funcione de acuerdo a los canales regulares, como podríamos decir nosotros, es decir, que tú agarres y a un fiscal tú no le pagues un soborno, sino que tú le digas, póngame la multa. Como hacen muchos agarran y se enfracan, póngame la multa, y no le termina poniendo ninguna multa, porque saben que al final nunca le van a poner multa porque no hay ni siquiera cómo justificar las infracciones, ¿no? O cuando usted va a un registro, usted no busca ninguna figura de habilitación de documentos, por ejemplo, sino que usted dice, bueno, no, yo introduzco estos papeles y yo espero que la semana que viene el documento esté. Independientemente de si yo pago o no pago, no, esté porque es lo que le corresponde al funcionario. Eso es ciudadanía. Eso que son canales regulares, es decir, que son esos vínculos nodales entre el ciudadano y el Estado, porque el Estado está ahí para que funcione, pues hay una burocracia que en todas partes existe, que está allí para que haga cosas que no pueden hacer los particulares por sí mismos. Yo por mí mismo, yo no puedo agarrar y aprobar o notariar un documento, porque yo no tengo no tengo los permisos, no tengo los sellos, no tengo eso no lo tengo yo en mi casa. Entonces yo tengo que ir a una oficina pública para hacer eso, para eso está el Estado. Bueno, cuando esos canales regulares están rotos y la única manera de tú interconectarte con el Estado es a través del chanchullo, es a través del soborno, la mordida, bueno, imagínate tú lo que viene. Lo que viene es un Estado que no es que es corrupto, es que es corruptor, que es lo que yo he dicho con el chavismo. Y allí es cuando tú explicas conductas que trascienden al plano del chavismo, bien sea originario, medio originario, pseudo originario, como le quieras decir, o sea, el que está gobernando, el madurismo, el que sea. Y por eso es que hay tantos escándalos, a veces no suficientemente detallados ni suficientemente publicitados en la opinión pública, con personajes que son incluso de oposición, que están envueltos en manejos dudosos de dinero, de oportunidades, de manejo de la cosa pública, justamente por eso, porque el sistema te lleva a, ojo, yo no estoy justificando esto. Yo no estoy diciendo que es que sean unas blancas palomas y unos pobrecitos los que, ay, por Dios, caen en la tentación de la corrupción porque no hay de otra. No, porque siempre está la alternativa de denunciar, de tratar de marcar diferencia, de ser distinto. Pero, lamentablemente, nuestros políticos, nuestros empresarios, nuestros dueños de medios de comunicación, nuestras élites, nuestros banqueros, todos, terminan metiéndose por el redil y siendo parte del sistema que, repito, no es corrupto, termina siendo corruptor para todos ellos, porque si es que acaso tenían la intención de que las cosas funcionasen, bueno, no terminan funcionando, sino que terminan trabajándose a través de estos manejos que yo acabo de describir. Y tenemos que hacer el corte. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con más de Buen Provecho a la vuelta de este breve corte. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad,
Más embrollo, más fracaso. Si los seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonim. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, continuamos aquí y sí, nosotros seguimos, van en la pausa, seguimos discutiendo los temas. Aprovechando el tiempo. Así es, no es que estamos aquí. Además, teníamos un rato que no nos veíamos y estamos aquí actualizando temas también. Sí, estábamos los dos convalecientes. Sí, golpeaditos por el país. Bueno, siéntense aquí 45 días seguidos. Exacto. Y después me preguntan, ¿dónde estaba hasta ahí? ¿Dónde está Neomar? Yo aguanto más o menos un mes. De mes en mes yo me enfermo. La gente pregunta, bueno, pero qué pasa. Bueno, que eso, yo creo que es un mes de aguantando. Hasta ahí Dios vuelve, se resetea, vuelve otra vez otro mes, y así voy yo. Pero tú sabes que te voy a compartir con mi audiencia y contigo, Neomar, algo que me dijo mi internista hace algunos meses atrás. Me dijo, Thaís, a ti no te enfermó el chavismo ni nada de eso, porque tú estás demasiado clara de hace mucho tiempo. A ti te enfermó la oposición. O las dos cosas. Bueno, claro, el chavismo durante todos estos años. Y bueno, voy a mencionar una situación que pasó esta semana para reírnos un poco de lo que me dijo el doctor. Y es que yo me he preguntado, y bueno, por ahí viene Manuela Bolívar detrás de nosotros, en el Contigo a la Una. Pregúntenle, díganle que yo dije que les preguntaran por qué se pospuso en la Asamblea Nacional esta semana la declaración. Ayer lo recordé, Neomar, ellos son nuestros representantes, ellos no son nuestras voces en la Asamblea Nacional. Buena parte de los venezolanos no queremos a Rodríguez Zapatero. ¿Y por qué se pospuso la propuesta de la fracción 16J de declararlo persona no grata aquí en Venezuela? Bueno, Thaís, lo que yo tengo entendido, a mí no me gusta el chisme, ¿no? Aunque a veces me entretiene, pero lo que yo tengo entendido es que tú me estás diciendo que se pospuso. Yo entiendo que eso no va a prosperar. O sea, la moción, la iniciativa de declarar a Rodríguez Zapatero persona non grata en Venezuela para que de una buena vez deje de venderse como facilitador o mediador, que son dos cosas distintas, pero la primera, digamos, más atenuada, la segunda un poco más, con más injerencia dentro de un eventual proceso de negociación en Venezuela. Esa idea no ha prosperado y es porque básicamente hay grupos parlamentarios que no quieren que eso prospere, o no están quizá no es que no quieran que prospere, pero no están totalmente comprometidos con la idea de decir que, mire, señor Zapatero, hasta aquí llegó usted, hasta aquí le llegó el río. En los grupos parlamentarios, porque la gente va a empezar a preguntar cuáles son, bueno, los que usted sospecha. Ahí la información que yo tengo es que gente del Nuevo Tiempo, probablemente la gente de Acción Democrática, una parte de Primero Justicia, yo no sé si en Voluntad Popular también. O sea, en los partidos hay, ustedes saben que en Voluntad Popular y en PJ sobre todo, que son los partidos, digamos, creo yo, bueno, AD también tiene su peso, ¿no? Pero los partidos, digamos, hasta cierto punto, hasta el año pasado, más relevantes, y digo hasta el año pasado porque básicamente ahorita los partidos dan igual cualquiera porque están todos absolutamente descoyuntados, eran los partidos más importantes, PJ y Voluntad Popular, tienen como que grupos internos, ¿no? Unos proclives más al diálogo, otros más proclives a cerrar esa vía, pero entiendo que la idea es que no se apruebe esto porque Zapatero básicamente ha venido a vender nuevamente una idea. Él siempre saca propuestas de la chistera. Yo le quiero recordar a la audiencia, hace 2 años más o menos, cuando empezó Zapatero a orbitar y a pulular por estos lados del mundo, Zapatero vendía la idea de
que se hiciese, creo que una elección general, y se decía en su momento, mire, Zapatero, eso no se puede hacer porque en Venezuela no está previsto una elección general en ninguna constitución. Y su primer gran logro, para recordarte, para que continúes con tu análisis, fue pararnos el referéndum revocatorio. Es que él hace la propuesta de elección general en medio de la efervescencia, que en su momento la tenía, hay que decirlo, porque Capriles tomó esa bandera, la bandera del referéndum revocatorio. Zapatero decía, no, vamos a hacer una elección general. Creo que decía él para finales o mediados del año siguiente, que era finales del año que estaba en curso, que era el año 16. Eso fue del año 16, imagínense usted, estamos hablando de hace 2 años. O hacerlas a comienzos del año 17, que ya pasó. Eso no prosperó, pero Zapatero estuvo dándole largas al asunto con esa fulana propuesta, ese borrador de propuesta mucho tiempo. Eso evidentemente naufragó. Pero ahora la propuesta de Zapatero es más o menos similar, y según entiendo yo, lo que está, y es la propuesta que le gusta a Maduro, es lo que dicen en los corrillos políticos, a Maduro le gusta una propuesta en la que supuestamente se esperan 2 años y en 2 años se hace una elección presidencial, donde Maduro compite, no sé contra quién, no sé si en 2 años Maduro va a decidir levantarle la inhabilitación a Leopoldo López, si va a permitir que Capriles compita, si va a hacerle el sueño realidad a Henry Ramos Alú, que por aquel entonces ya será más o menos la momia Henry Tután Alú, para aquel momento tendrá como 85 años, pero bueno, lo va a dejar competir, si Manuel Rosales se va a inscribir también, no sé quiénes van a ser los candidatos para empezar, pero bueno, el tema es ese, una elección dentro de 2 años, y de aquí a 2 años, bueno, nos chupamos un mamón todos los venezolanos y vemos cómo resolvemos de aquí a allá. Eso es lo que entiendo yo que está barajando Zapatero, y lo peor, Thaís, y por qué se promueve la no avanzada de esta propuesta de persona non grata, es que hay estos grupos que yo acabo de identificar, hay quien conecta esa posición. O sea, dicen, bueno, la cosa está tan trancada que lo que hay que hacer es esperar 2 años e ir a esas elecciones presidenciales en la que se vuelva a consultar a la gente sobre la permanencia o no de Maduro. Y en esto nos dará a nosotros hasta el 2030, 2040, y aquí veremos, ¿no? Mientras tanto, lo que se ve, lo que yo he visto, por ejemplo, Ramos Alú dice que aquí todo el problema es que no se han hecho unas primarias en la oposición. Bueno, yo no sé si el problema de la oposición es que haga unas primarias o es que perdió el norte, pues. Hay gente que dice que perdió el norte porque no se eligió a un candidato presidencial. Quizás es verdad, Thaís, en el fondo quizás no es de un candidato presidencial, quizás es verdad que falta un liderazgo en la oposición que de alguna manera cuente con los avales del conjunto, del resto. Pero yo no sé si eso sea lo que dinamitó la alianza o es que realmente hay intereses oscuros en varios factores de la alianza, como este interés, porque yo no puedo entender de otra manera el interés de alguien de esperar 2 años y esto, que haya sido lo que realmente determinó dinamitando esa alianza. Más allá de que Ramos Alú diga que la alianza se dinamita porque no han hecho primarias para una presidencial. Yo creo, Neomar, que persisten en el error inicial, que es la fulana unidad. Una cosa que es contra natura en política. Los partidos políticos, por sus naturalezas, por sus ideologías, no se unen unos con otros. Tú nunca verás al Partido Popular Español unido al PSOE. Uh-huh. Los partidos políticos, cuando son demócratas, pactan entre sí. Llegan a acuerdos, firman acuerdos. Acuerdos de respeto al resultado de las elecciones, como fue el pacto de Punto Fijo, uh-huh, que por cierto es la madre o el padre del pacto de la Moncloa en España, cuando se instaura la democracia en España. Eso es lo que hacen los partidos políticos. No se unen. Ese fue el error inicial. Un error que los mató al final del día. Incluso mató al liderazgo político joven, porque esa unidad solamente benefició a unos partidos que estaban muertos, como Acción Democrática, COPEI, sí. Esas divisiones de Acción Democrática, sí, eso no existía. Creó una ficción de representación política con partidos que no estaban, que lo que existiera era la tarjeta. Y entonces lo peor es que se lo creen, Thaís. Además, los responsables de que llegara Hugo Chávez al poder, uh-huh, de paso. Pero entonces ellos se reivindican con la mala gestión de Hugo Chávez, que vino a destruir la democracia, y se reivindican dentro de ese grupo llamado unidad. Aquí la única unidad que tenían que tener ellos, desde el principio, era una unidad de criterios, Neomar. Definir a qué tipo de enemigos se estaban enfrentando. Porque para unos, hasta hace muy poco, era un gobierno malo. Tú muy bien has dicho que a veces decían, o me lo dijo Francisco Olivares, uh-huh, en estos días, lo llamaban gobierno de turno, hasta antier, como dicen los orientales, antiercito, decían, es que este es el gobierno de turno. Lo siguen llamando gobierno. El mientras tanto. Hasta que no
vieron la sangre correr de sus propias filas, algunos partidos políticos no entendieron a qué tipo de enemigos se estaban enfrentando. Hasta que no vieron la muerte de frente, hasta que no vieron la persecución política e ideológica contra los suyos, no entendieron a qué tipo de enemigos se estaban enfrentando. Todavía hoy, quienes llaman a un diálogo porque creen que es que hay diferencias de criterio entre la oposición y el régimen chavista, entonces tú dices todavía no lo han entendido. Si para algunos es una dictadura, para otros es otra cosa, pues nunca se van a poner de acuerdo. De paso, los egos lógicos en cada uno de los políticos, porque todos aspiran a ser presidente de Venezuela, no les va a permitir elegir a un candidato único. Eso es una locura. Quien pretenda ir a unas elecciones primarias para elegir a un líder, que es el que va a enfrentar a la transición, pues no ha entendido nada. Yo siempre me pregunto, ¿dónde está la Violeta Chamorro aquí en Venezuela? Porque no es que es elegida en el grupo de los partidos políticos, no, es elegido por el pensamiento, es elegido por la propuesta, es elegido por su trayectoria, es elegido para llevar adelante una transición y cómo se ha comportado. Pero yo aquí no lo veo. No veo el caso de Polonia, no veo el caso de Nicaragua, no veo el caso de Venezuela en Chile, porque si hay lugares comunes entre nosotros y esas transiciones, Neomar, lo único que yo no veo allí es una oposición con pensamiento, porque pueden haber muchas oposiciones aquí, pero con un pensamiento sólido, con criterio, una oposición que entienda la situación, que sepa que es una transición, que van a tener que sentarse con el enemigo al frente, con el verdugo, con el que lo inhabilitó, con el que mató a sus compañeros, y quién sabe cuánto tiempo va a tener que convivir en el poder con esos personajes. Yo eso no lo veo. Bueno, pero algunos sí lo han hecho, ¿no? Está ahí, porque el tema del acercamiento con Rodríguez Torres y el llamado chavismo, ahora, primero era disidente, ahora es originario. ¿Pero esos cuántos son? ¿Tú sabes eso que, no pasan de 5. Tú sabes que mi problema con... O sea, claro, ahí eso no te garantizan de gobernabilidad. Ahí voy. Mi problema con la consideración del chavismo que se escinde del madurismo, de lo que a mí me cuesta estarle poniendo ismos a las facciones del chavismo, ¿no? Pero que se escinde de la coalición gobernante, digamos, es decir, son los que no están en la salsa, en el poder ahorita, y que quedaron por fuera y entonces empiezan a criticar. Y entonces Rodríguez Torres, Luisa Ortega Díaz, todo lo demás. Mi problema con eso, más que las consideraciones de tipo moral o ético, que por supuesto quizá a veces las tengo un poco hasta exacerbadas y entonces por eso me cuesta digerir a cierta gente. Porque la ética no está reñida con la política. Bueno, pero hay gente que dice que sí. Pero no. Fíjate, el tema que sucede acá es que más allá de si son buenos, si son legítimos sus arrepentimientos, si realmente están obrando porque quieren de alguna manera reivindicarse ante la historia y por todo el daño que hicieron y todo lo demás. Más allá de eso, yo siempre dije que el criterio para evaluar a estos señores o las eventuales alianzas tácticas con sectores del chavismo, para mí era la capacidad de representación interna que tuviesen esos actores. Es decir, ¿cuánto realmente muerde en el chavismo Rodríguez Torres? Vamos a explicitarlo un poco más. ¿Cuánto realmente mueve en la base de sustentación del chavismo que nos interesa, que es el sector de los cuarteles, los militares? ¿Realmente tiene ascendente Rodríguez Torres sobre los militares? Quizá, ojo, yo estoy haciendo la pregunta, no lo estoy diciendo ni con un piquete irónico ni nada, o sea, porque yo de verdad no sé, porque los que sean sinceros sobre este tema siempre te van a decir que el mundo militar es muy complejo, el mundo militar es difícil de ocultar, el mundo militar no es tan evidente como, por ejemplo, decir quién está con quién y quién está con quién en la mesa de la unidad, que es distinto, porque tú dices, bueno, aquel dio un pronunciamiento, la causa R dijo esto, Primera Justicia dijo esto, se sabe que más o menos están de acuerdo, en sintonía, están enfilados. En los militares no, porque los militares son muy, digamos, reservados con respecto a las posiciones públicas, generalmente lo son, y más en estos tiempos. Entonces, saber cuánto muerde Rodríguez Torres es difícil, pero cuánto muerde Luisa Ortega Díaz dentro de la estructura institucional del Estado chavista. Por ejemplo, es una persona que tiene ascendente. Esto es una pregunta que estoy dejando abierta. Yo te acompaño en la pregunta. Yo no lo sé, porque claro, uno no es matemático, Thaís, ni esto se va a solucionar con estadística. O sea, uno no va a sacar una hoja de cálculo de Excel y va a decir, Luisa Ortega Díaz, de acuerdo a la fórmula que yo metí en la hoja de cálculo de Excel, me da que tiene un 35% de ascendente sobre lo que actualmente es la institución o la estructura institucional del chavismo gobernante. O sea, nunca vamos a hacer con exactitud, pero sí se debe determinar o se debe olisquear por allí
cuánto realmente muerden. Entonces, yo, partiendo de esta premisa, he dicho, bueno, si tienen capacidad de representación, vamos a sentarnos, está bien. Nos vamos a sentarnos. Es que eso viene, hay que decírselo a la gente ya. Bueno, a mí me cuesta y sabes que me cuesta, pero ok, vamos a escuchar vamos a empezar a hacer la operación aritmética para ver cuánto hay de la famosa suma que ellos van a sumar y no restar. Así es. O sea, pero hay veces, Thaís, y con esto concluyo, que yo creo que se sobredimensiona este asunto. O sea, que en ese afán de sumar y sumar aritméticamente, no importa que los meta, o sea, porque está, bueno, no, corrijo, sí importa, porque podría ser que más bien por meter gente así tú digas, bueno, tú te estás desvirtuando y tú estás aliándote con una partida de sinvergüenza, de asesinos, lo que sea. Pero es que ese no es el problema el problema es que no estás realmente mordiendo donde debes morder. Esa es mi única inquietud sobre el tema del chavismo disidente. ¿Realmente son representativos? No lo sé, no lo sabemos, yo no lo sé. Sospechamos que no. Pero yo sospecho que ¿cuánto tiempo tiene Luis Ortega hablando mal del gobierno? Tiene más de año y medio ya. Que se fue, que bueno, que ha recorrido el mundo, ha entregado documentos, todo. ¿Cuánto tiempo tiene Rodríguez Torres con su desafío de todo y su... Tiene como más de 2 años o más. Fuera del poder, Rodríguez Torres tiene como 3 o 4 años. Y preso 7 meses. Bueno, ¿cuánto se ha movido dentro del edificio institucional del chavismo abiertamente después de esas decisiones? ¿Se ha movido algo? O sea, esa es la pregunta que hay que hacerse. Y responder esa pregunta nos llevará a saber si esta gente realmente, y me lamentan me disculpan, mejor dicho, me disculpan la franqueza, nos llevará a saber si esta gente vale la pena o no vale la pena. Ese es todo el tema. Claro, porque has matado a los argumentos de muchos vendedores de ilusiones que piensan que ellos adentro se están matando. Se pueden estar matando, pero tienen un enemigo común y tienen que sobrevivir. Porque estos que tú llamas vendedores de ilusiones, básicamente piensan que es que por tú maridarte, por meterte en concubinato con algún sector del chavismo, tú vas a hacer una especie de quiebre simbólico, emocional, de que es que, ay, mira, estás arropando al chavismo. No, eso no importa. Esto es una cosa utilitaria. Esto es una cosa de si sirves o no sirves. O sea, tú muerdes o no muerdes dentro del sector del chavismo. Aquí el chavismo dejó de ser una cosa emocional, digamos, espiritual, religiosa, mágico-religiosa, de que Chávez se murió. Ahora usted está o no está en el poder y está con el poder por los incentivos materiales que le da el poder. Aquí eso del chavismo como ideología que enamora, eso se acabó. Y se acabó cuando se acabó el dinero también. No Entonces eso de aliarse con gente que, ¿por qué no? Porque quiebra el imaginario de que eso no importa. Importa es si ellos arrastran tras de sí grupos que por ruptura utilitaria, es decir, porque el poder ya no les funciona, no les rinde suficientes camionetas, no les rinde suficientes botellas de whisky, no les rinde suficientes prendas de oro, propiedades como las de Villalobos, bueno, se terminan saliendo de ese cogollo y terminan arrimando el mingo hacia otra dirección. Esto no es un tema emocional, yo quiero dejar eso muy claro. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese con nosotros en señal abierta
o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Sí, bueno, pero este chisme de esta acá, en la pausa no se los podemos comentar, no podemos compartirlo. No, eso queda para nosotros. Sí, ese para chisme consumo no. interno. Muy bueno el chisme, pero no lo vamos a ver que se desarrollen los hechos y vemos si el chisme puede ser verdad. El próximo viernes les diremos, miren, aquel chisme, ¿se acuerdan? Bueno, era verdad. Era verdad, porque aquí cada vez que suenan las piedras es porque viene un diálogo, viene una negociación, viene una cosa. Uh-huh. Pero bueno, Neomar, yo veo el mundo moviéndose. Claro. El mundo se está moviendo de forma alarmante. Nada más, la Comisión Europea, que se reunió con Iván Duque, Juncker, les dijo, a nosotros no nos gusta esta dictadura. Estamos apoyándolos a ustedes en Colombia y estamos agradecidos por la lucha que ustedes están allí librando. Wow. Si yo estuviera en los zapatos del señor al que se refiere, sí. No, y ahora la responsabilidad de Duque también. Bueno, también, pero el señor, a nosotros no nos gusta esa dictadura, dijo. Y luego el Parlamento Europeo también, esta misma semana, porque esto que estoy comentando fue ayer, pidió abrir inmediatamente, y hago énfasis en la inmediatez de la investigación para que se aclare la muerte en extrañas circunstancias de Fernando Albán. Uh-huh. Yo sumaría a esa petición de la Unión Europea el presunto atentado. Uh-huh. Yo ando detrás de eso. Pero ese atentado hay que investigarlo. Y es que lo que decía yo ayer, Thaís, en el atentado a María Corina, o presunto atentado a María Corina, además resultó lesionado un diputado de la República. Entonces, ¿cuál es el mensaje al final del día que tú terminas recogiendo de todo esto? Bueno, el mensaje es, ha ocurrido hace 2 semanas un extraño suceso en el que un concejal vuela por los aires, supuestamente, porque todavía no sabemos si creer que el señor realmente salió del piso 10 o apareció allí o lo movieron, no sabemos. Bueno, todas esas cosas, todos esos supuestos son horrendos. Pero todos son además una nebulosa en un caso bien feo. Entonces, concejal. Tienes antes del concejal Albán el caso del diputado Juan Requesens, que ya debe tener, según mis cuentas, casi 3 meses, va para 3 meses, detenido, diputado de la República, diputado principal por Táchira. Antes de eso, bueno, tienes toda la historia de inhabilitación, de persecución política de distintos factores de la oposición, más allá que nos gusten o no nos gusten. Generalmente son los que nos gustan, porque generalmente los que hacen más ruido son los que terminan siendo inhabilitados, encarcelados y todo lo demás, en el caso particular de quien habla, ¿no? Pero tienes una sucesión de hechos, Thaís, que termina llevando a que la comunidad internacional, la lectura que tiene es, mira, en Venezuela no hay posibilidad, no hay manera, no hay alternativa para que un planteamiento, el enésimo planteamiento que trae de nuevo Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, o uno que se parece a lo que está diciendo José Luis Rodríguez Zapatero, tenga viabilidad para resolver el problema venezolano. Eso es una ficción. Eso de llegar nuevamente, agarrar, poner unos sanduchitos, le pone su vasito de agua, su vasito de jugo de naranja, y sentarse mediodía a echarse cuento, a reírse, a intercambiar foticos y palmadas en el hombro y agarraditas de mano, para decir que no, que es que se llegó a un entendimiento. Eso no tiene viabilidad en Venezuela. El mensaje que tú estás dando es que hasta representantes electos por la voluntad popular, tú te los llevas por el medio. O sea, tú te los pasas por encima. Y eso no importa. Cuando tú estás dando ese mensaje, lo estás haciendo de manera reiterativa. Albán, Requesens, ya había pasado con Gilbert Caro, y ahora el caso no de María Corina Machado específicamente, sino de Omar González. Omar González es diputado también. Así, o sea, tú le estás dando trompada a los diputados, los estás poniendo presos. A los concejales, no voy a decir que los estás asesinando porque no sabemos, eso fue una cosa bien extraña lo de Albán, pero no los estás resguardando, te los llevas presos y a los 2 días aparecen muertos. Estás dando un mensaje de que a ti no te importa, no es que no te importa la oposición, es que a ti no te importan las instituciones. De tal manera que en Venezuela no hay caminos regulares, esos caminos de lobby, caminos de entendimiento político convencional para llegar a una solución. Ese es el mensaje. Tú le estás mandando un mensaje a quienes dicen en este momento que por todas estas cosas que yo te estoy mencionando y que quería completar con la declaración también de esta semana del canciller de España, Borrell, quien dice que Maduro es legítimo para la comunidad internacional hasta el 10 de enero.
Y lo dijo también la eurodiputada Beatriz Becerra, creo que se los dijo a ustedes también sí. en el programa, a ti y a Daniel. La gente piensa que Maduro está muy mal por todo esto. Maduro está, no puede dormir bien, Maduro, ellos están, tienen trifulcas internas, él se quiere ir, entonces quiere ir a esta negociación y entonces quiere dejar al otro, entonces él tiene unos enemigos que quieren que él se entregue y entonces le caen a palo María Corina para que entonces, todo esta trama. Y yo veo que tú estás haciendo un análisis y estás respondiendo a quienes dicen todas estas cosas. Pero yo lo que veo es a un Nicolás Maduro que está unido al eje del mal, Neomar. A Turquía, a Irán, a Libia. Bueno, ¿de dónde estaba Tibisay Lucena? Exacto, yo los veo a Rusia, yo los veo unidos con los enemigos del eje del bien. De exacto. Occidente, está ahí. Así es. Es un proyecto si nos ponemos filosóficos, lo que sería para hacer media hora, por lo menos más de programa, es una cosa contra natura históricamente de Venezuela. Tanto geográfica como, digamos, desde el punto de vista de la tradición cultural. O sea, Venezuela jamás, ni en la época de sus peores dictaduras, ha buscado alianzas con Rusia, con Turquía, porque no tiene nada que ver. En realidad es que no tiene nada que ver. Venezuela, por su cercanía geográfica, por su, digamos, su herencia española, por su proceso, digamos, luego de construcción hacia la democracia, es un país de Occidente, con las características propias de un país de Occidente. De este lado del mundo, con una vecindad con los Estados Unidos por el norte, con una vecindad con Colombia aquí al ladito, por Brasil más abajo, o sea, y eso es Occidente. Increíblemente, y aquí viene la magnitud del problema, Chávez y luego Maduro más que Chávez, ha logrado insertar a Venezuela en una liga o en un eje del mal, como le llaman, que no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Bueno, porque este eje, desde el punto de vista internacional, es el que le permite de alguna manera a Maduro hacer boxeo de sombra o sobrevivir a lo que es el mundo occidental y sus avanzadas en la Unión Europea, en el Parlamento de los Estados Unidos, desde el Departamento de Estado, todo este tipo de cosas. Pero es un problema mayúsculo a nivel mundial. Entonces, cuéntame algo que ya tenemos que ir al corte y me respondes al regreso. Tú ves a Maduro, ¿cómo lo ves? Un régimen que es eminentemente militarista y estos militares que están en el poder en Venezuela son de corte marxista. Nicolás Maduro es un hombre que es marxista. Hugo Chávez también no le dio tiempo, la vida no le dio tiempo para instaurar lo que está haciendo Nicolás Maduro en este momento, que es lo que hay que decirle a la gente claramente para que no se deslinden. Incluso el liderazgo político opositor que quiere captar a esto que ya tú has explicado muy bien, esas mordidas que pueden ser incluso unos pellizquitos muy pequeñitos porque no es tan grande tampoco, porque ellos están donde está el poder y donde está el dinero. Esa es la verdad absoluta. Y cuando se acabó el dinero, pues se acabó el amor. Entonces, ¿no crees tú que estar arropado en este momento por el eje del mal, unos personajes que tienen esta tendencia clarísima y que han llevado a Venezuela aplastando un país entero para instaurar este sistema aquí, a cambio del hambre, de la desesperación, de la fuga de los venezolanos, de la miseria y la angustia que nos genera todo esto a nosotros? ¿Tú los ves mal? ¿O es que han consumado? No me respondas ahora que tenemos una pausa, si no nos matan. ¿Tú los crees? ¿Los ves tan mal o los ves que han consumado finalmente su plan? Ya volvemos, amigos, con nuestro último espacio de Buen Provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750.
Bueno, este chisme tampoco lo podemos contar. La semana que viene, la semana que viene. La semana que viene comentamos a ver si estos ruidos se hacen, y bueno, siempre se hacen en realidad, Neomar. Sí. Siempre ocurre. Lamentablemente el tiempo generalmente termina dándole la razón muchas veces a los ruidos. A los ruidos estos. Sí. Te preguntaba antes de ir a la pausa, ¿tú ves a este régimen tambaleándose, preocupado, con falta de sueño? Un régimen que no le quita el sueño que mueran los niños por falta de medicamentos, que asesinó a niños que estaban buscando libertad con escudos de cartón. ¿Tú los ves desvelados porque el mundo civilizado los esté atacando? ¿Eso no era lo que buscó siempre Fidel Castro? Yo, mira, Thaís, es una mezcla. O sea, en realidad ni Maduro está corriendo, ni Maduro está tranquilo. O sea, aquí yo creo que, y hablando de Fidel Castro, aplica perfectamente a este caso. El tema de Maduro es como, y creo que lo hemos mencionado en Y Así No Va varias veces, y disculpen la cuñita, Fidel tenía una premisa para sobrevivir en el poder, y fíjate que lo logró por más de, creo que 50 años, ¿no? Y bueno, la dinastía de los Castro todavía de alguna manera gobierna, lamentablemente, la isla de Cuba. Fidel tenía la premisa de un día a la vez. Fidel Castro era un tipo diseñado estructuralmente para manejar el poder. Y para Fidel Castro lo que importaba era mantener el poder, no importaba lo demás, o sea, los medios. Si eso costaba vidas humanas, eso no importaba. Porque además del punto de vista marxista, son cosas despreciables frente a los grandes anales de la historia y frente a los grandes destinos de la historia. Porque eso piensan los marxistas, que hay como una especie de destino manifiesto donde tú debes marchar hacia allá, independientemente de lo que ocurre en el camino, a las contingencias, como ya. Maduro es más o menos de esa escuela, pues. Chávez lo fue de alguna manera también, o sea, era un día a la vez. Y ese un día a la vez es una perfecta máquina, bueno, no una perfecta, pero una máquina que cada vez busca perfeccionarse más para preservar ese poder. ¿Qué ocurre? En el contexto internacional, tú has hablado de Turquía, tú has hablado de Rusia, podemos hablar, bueno, ya China es otra película muy grande, ¿no? La película Eso China para un programa completo. Y con Alexander Guerrero. Pero podemos hablar de casos más pequeños como Turquía, casos como Cuba, casos como Nicaragua. ¿Qué hay básicamente en estos países? Son tiranuelos que capturan el poder y mantienen el poder porque son tipos que viven para eso, para sostenerse en el poder, y se aprovechan de una cosa esencial, que es que en el siglo XXI, Thaís, al menos la cosa no es tan manifiesta como lo era en el siglo XX en cuanto a la injerencia que podían tener actores externos con respecto a la resolución de un problema local. Me explico. En el siglo XX los Estados Unidos tenían un papel muy beligerante. Por ejemplo, en Centroamérica lo vimos, las intervenciones. O sea, se metían, no les importaba. Se metían en los países, los invadían. La invasión, el cuento de la invasión era verdad. Bueno, lo vimos en Cuba. Lo vimos en Centroamérica, lo vimos en Nicaragua con los contras, lo vimos en Panamá con la operación quirúrgica que sacaba Noriega del poder. O sea, no les importaba. Eran otros tiempos. Yo no sé si para bien o para mal la política exterior ha mutado en el siglo XXI. Entonces ahora es una política más soft, una política de lobbies, de sanciones, de todo este tema. Y de eso se aprovecha Maduro. Maduro sabe, o a Maduro le resbala lo que haga la oposición interna en el país. Literalmente la tiene casi aniquilada, o sea, por persecución, por extorsión, porque algunos los tienen comprados, y eso es evidente, por destierro, por atentar contra la integridad física de otros. Bueno, los ha neutralizado. Entonces, el tema de Maduro es cómo sobrevivo a pesar del contexto internacional. Y ese sobrevivo va justamente a estas alianzas que nosotros estábamos hablando. Porque, ¿qué ocurre? Que lo que hacen estos regímenes políticos es continuamente caminar al filo de la navaja, o sea, tentar a la suerte de cuánto pueden hacer sin que los países vecinos o los países del contexto internacional intervengan. Y generalmente es mucho lo que pueden hacer. Pueden acabar con pueblos enteros. Y no pasa nada, lamentablemente, en el contexto internacional. ¿Qué está planteado con respecto al tema de Maduro en lo inmediato? Bueno, está un tema de una fecha, esa del 10 de enero. Habrá que ver si llegado el 10 de enero y pasado el 10 de enero, cambia la política, por ejemplo, de los Estados Unidos, que además los Estados Unidos tienen una fecha previa, la fecha de las elecciones del midterm. Eso va a envalentonar o no, o a desestimular a Trump con respecto a muchas cosas, no solo Venezuela. Hay que ver cómo quedan los republicanos, las correlaciones de fuerza. Pero para la Unión Europea, el 10 de enero es por un tema de de los formalismos y de guardar, digamos, el plazo que prevé la ley y todo lo demás.
más allá de que Maduro haya resultado electo en unas elecciones que nadie o básicamente el mundo civilizado no calificaban como tales. Pero el problema es ese, Thaís, es que no les importa depauperar pueblos enteros, porque una vez que tú acabas con la oposición interna y que llevas a un estado casi de sumisión a la ciudadanía de ese país, internamente tu problema está resuelto. Digo yo para el dictador, para el tirano. Tu problema es externo, y como exteriormente, como te digo, el nivel de tolerancia o el margen de tolerancia al dolor o al oprobio se ha subido demasiado en los últimos años. Es decir, hay países más alcahuetas a nivel mundial al día de hoy. Entonces estos tipos se sienten que pueden caminar más allá del filo de la navaja. Pero bueno, quizá el filo de la navaja sea más corto de lo que ellos piensen, sea más cortante de lo que ellos piensen. Eso es una cosa que está por verse. Pero es esto, son regímenes que se aprovechan del margen de tolerancia mundial, dado que, por ejemplo, la política de los Estados Unidos ya no es la que era cuando Reagan. Lamentablemente. En mi caso, yo creo que lamentablemente. Lamentablemente, yo también me sumo a aquello, y bueno, ya chillarán quienes piensan que nosotros somos unos macartistas. Extrema derecha. Somos unos extremistas, unos del Tea Party. Te saludan desde el Periscope, ya rapidito nos vamos. Qué bueno que estás de regreso, Neomar. Neomar, tienes que tomar buena sopita de pollo, bienvenido. Thaís, siempre te veo y te escucho, te admiro por todos tus editoriales que son tan buenos. Gracias, Neomar, se te escucha mejor. Thaís, mi respeto. Nos ven desde Orlando, Florida, desde Maracaibo. ¿Cuándo vamos a estar junto a Daniel? Bueno, siempre estamos con Daniel. Es más, Daniel debe estar escuchando el programa. Seguro que sí. ¿Cuándo van a hacer un programa junto a Daniel? Lo repitieron varias veces, como siempre. Neomar, tú tan atinadas reflexiones que nos ayudan a entender un poco del pandemonium. Nos saludan y nos dicen, sí, de acuerdo contigo, Thaís, la sociedad cataloga a estos corruptos como viveza criolla y los aplauden. Ahí está todo. Yo quiero, Neomar, saludar a una persona que quiero, respeto, admiro muchísimo. Es la señora Aurelena Merchán. Ella es la viuda de Leonardo Ruiz Pineda. Nos está escuchando en este momento desde España. Su nieta, Alexandra Velandia, en su cuenta de Twitter está colgando unos videos que se llaman Tiempos de Resistencia. Yo, Alexandra, que nos estás escuchando, junto a tu honorabilísima abuela, yo les pondría historia viva contada por la viuda de Leonardo Ruiz Pineda. Los invito a que los vean, ya están colgados en mi cuenta de Twitter, en mi TL está colgado el número 2, pero en la cuenta de Alexandra Velandia están todos los videos. Qué bueno. Historia viva contada por sus protagonistas y con la lucidez de los primeros 91 años de la señora Merchán. Daniel, Neomar, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Tremendo programa, tremendos tus análisis políticos, tremenda tu claridad, de verdad, de tu sapiencia. Gracias. Ojalá los partidos políticos, de verdad, tuviesen jóvenes como Neomar Hernández en su seno, en sus filas. Esos son los cuadros que hay que formar, políticos, buenos políticos. Y algo que a mí me gusta decir siempre, que es que la ética no está reñida con la política. Llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción con Willit Sarcaya, en la producción de Buen Provecho, Juliet Córdoba, en los controles, César González. Hoy, como todos los viernes, Neomar Hernández. Y con Thaís Peñalver, un buen provecho especial. Hasta el lunes con Thaís, y yo les escucho y nos escuchamos en un ratico a las 4 de la tarde. Feliz tarde, amigos. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno